Bien, estimados participantes, reciban un cordial saludo de parte de LR Professional Education junto al Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes. Les damos la cordial bienvenida al desarrollo de un nuevo módulo académico el Diplomado en Asistente en Función Fiscal y Asistente Administrativo en el nuevo Código Procesal Penal. Para esta noche, nuestra institución se complace en presentar a la doctora Flor de María Trejo Broncano, quien es abogada por la Universidad Privada del Norte, conciliadora extrajudicial con afinidad, especialización y experiencia en las áreas de Derecho Penal, Procesal Penal y Contrataciones del Estado. Asimismo, la doctora Trejo cuenta con experiencia laboral dentro del Ministerio Público, en las especialidades de Derecho Penal y Procesal Penal. Para esta noche, la doctora estará compartiendo con nosotros sobre el tema de organigrama, funciones del Ministerio Público y funciones del asistente administrativo, para lo cual le damos la cordial bienvenida. Doctora, muy buenas noches. Por favor, ¿nos podría indicar si nos logra escuchar? Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches a todos los participantes. Por favor, me confirman si me logran escuchar bien. Sí, doctora, se escucha perfecto. Listo, muchas gracias. Ahora tengo la opción de compartir pantalla. Sí, no se preocupe. Ahora dejamos de compartir para que pueda usted iniciar. Bien, estimados, entonces con esto ya procedemos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya la doctora les explicará cuál va a ser la metodología de la clase con respecto a las preguntas y demás. Muchísimas gracias con todos. Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla completa de lo que estoy viendo. Sí, doctora, se logra visualizar perfecto. Listo, muchas gracias. Bien, buenas noches. Nuevamente, agradezco en primer lugar la oportunidad que me brinda la institución LR, porque siempre está a la vanguardia de los temas jurídicos que necesitan poder aprender y fortalecer, ya sea los estudiantes, los abogados, que se desempeñan o desean desempeñarse en las instituciones públicas, como en este caso, y para el tema que se me ha asignado, en el Ministerio Público. Bien, como lo ha señalado la señorita María Alejandra, mi nombre es Flor Trejo y en la actualidad me desempeño en la Fiscalía Suprema de Control Interno, soy asistente administrativo y el tema que voy a desarrollar el día de hoy es organigrama, funciones del Ministerio Público y funciones del asistente administrativo. Justo estamos en la semana de aniversario de la institución, se cumplen 41 años defendiendo la legalidad. Y bueno, en primer lugar me gustaría, para poder también hacer esta clase un poco más dinámica, preguntarle a algunos de ustedes que desean participar, qué es lo que sabe del Ministerio Público, además de que trabajan fiscales, además de que se toma el delito. ¿Hay alguna información adicional que les gustaría compartir y poder conversarlo entre todos? ¿O alguien ha tenido la oportunidad de quizás desarrollar el programa de voluntariado, de prácticas? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del Ministerio Público? Si no desean levantar la mano, les puedo leer en el chat. Uy, estoy viendo que la señorita Dara Barnuevo dice que se me escucha mal. ¿Me puede confirmar, por favor, si es que se escucha mal? Sí, doctora, buenas tardes. Se le escucha como con eco, ruidoso. A ver. Sí, doctora. Ahora sí, ¿me escucha? No, doctora, se le escucha lejana. Sí. No. A ver. Sí, ahora trato de solucionarlo.
¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Me logran escuchar mejor que hace un momento? Mejoró una cierta parte, pero se le escucha como si estuviera en un lugar lejano, Sí, doctora. con eco, como si estuviera en un aula vacía y no se le logra escuchar bien con claridad. Uy. A ver, me permite un momento, voy a poner mis audífonos. Voy a poner que puedo hacer también. Ya, doctora. Ahora sí me logran escuchar mejor. Perfecto, ¿Sí? doctora. Y ahora sí, mejor. Bien, genial. Bueno, entonces, continuando con mi participación en esta noche, vamos a hablar un poquito, en primer lugar, antes de comenzar a hablar del organigrama, ¿qué es el Ministerio Público? La Constitución Política de 1993 nos señala expresamente en el artículo 158 que es un organismo, que es una institución autónoma. ¿Y por qué nos dice que es una institución autónoma? Porque se desliga completamente de los tres poderes del Estado. Esto es del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué necesita esta autonomía? Vamos a ver más adelante que este Ministerio Público, a pesar de tener sus 41 años, que no es muchísimo tiempo, va de la mano también con el nuevo modelo procesal de 2004, con el nuevo Código Procesal Penal que se incorporó y se implementó a la fecha ya casi en todos los distritos fiscales a nivel nacional. ¿Quién preside esta institución? Preside nuestra institución el fiscal de la Nación, actualmente el doctor Pablo Sánchez, quien ha sido recientemente nombrado a través de una resolución de la Fiscalía de la Nación y es elegido a su vez por la Junta de Fiscales Supremos. En la actualidad tenemos que solamente existe como fiscales supremos la doctora Zoraida Ábalos, titulares, y el doctor Pablo Sánchez. A la fecha hay una convocatoria que sigue en curso para dos nuevos fiscales supremos y alguien de ellos puede asumir el nuevo cargo de fiscal de la Nación. El cargo de la Nación dura 3 años, pero puede ser prorrogable por 2 años más, como pasó en el caso de la doctora Zoraida Ábalos, que ingresó por el doctor Pedro Chávarri. Por reelección, solo por otros 2. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas que los miembros del Poder Judicial. ¿Qué tenemos que entender por estas deberes, obligaciones o incompatibilidades que pueden existir entre los funcionarios y servidores públicos que elaboran en el Poder Judicial o en el Ministerio Público? Como ustedes sabrán, una de las incompatibilidades que se pueden reflejar en la institución es el nepotismo. Por ejemplo, si yo, Flor, trabajo en el Ministerio Público y tengo una hermana que desea trabajar en el mismo distrito fiscal, eso no puede ser posible. Y es algo que también van a ver más adelante cuando vean el tema de las convocatorias. Es importante que nosotros tengamos esto en claro, porque hay declaraciones juradas que se tienen que firmar antes de firmar contrato o incluso en el proceso de la convocatoria para poder acreditar que no existe un familiar que también se desempeñe en la institución, porque ¿cuál es la razón del legislador de prohibir esta incompatibilidad, de tener esta incompatibilidad entre familiares? ¿Por qué? Porque muchas veces se presta a situaciones o actos de corrupción, de que puedan permitir el ingreso de familiares directos y que estas personas no pasen por un proceso como las pasan las demás. Por esta razón, existen estas incompatibilidades tanto como para los miembros del Poder Judicial y para los miembros del Ministerio Público. El nombramiento de estos fiscales o de los fiscales que trabajan en el Ministerio Público está sujeto siempre a requisitos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial. Como sabemos, ahora tenemos a la Junta Nacional de Justicia, que fue creada en el 2019 cuando se disolvió este Consejo Nacional de la Magistratura por los problemas que nosotros y escándalos que fueron conocidos a nivel nacional. Ahora la Junta Nacional de Justicia
se encarga del nombramiento, de la ratificación, de la evaluación constante de los jueces y fiscales, en cuales sean de sus instancias, ya sean como fiscales adjuntos, ya sean como fiscales provinciales, adjuntos superiores, fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos y fiscales supremos, que es el más alto rango dentro del Ministerio Público como fiscales. A ver, voy a leer el chat. A ver, luego vamos a atender un ratito al chat, vamos a continuar con la exposición. ¿Cuáles son sus atribuciones? El artículo 159 de nuestra Constitución Política del Perú también señala cuáles son las funciones que tiene el Ministerio Público. En primero nos dice que se debe promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho. Nosotros sabemos que la noticia criminal no es únicamente conocida por parte del Ministerio Público cuando una persona acude a denunciar al Ministerio Público, valga la redundancia. También esta noticia criminal se conoce por medio de una denuncia en la policía, por medio de una institución que remite copias al Ministerio Público, como es el caso de los informes de la Contraloría General de la República por ciertos o supuestos actos de corrupción que podría haber sucedido en una determinada entidad. A esto vamos porque se hacen estos informes de control. Por ejemplo, en la municipalidad X, la Contraloría ha recibido, o dentro de su cronograma de las actuaciones que tiene que realizar, de que cierta municipalidad ha estado ejecutando obras que no se han estado siguiendo los procedimientos y aún lo más gravoso, que ha habido ciertos actos de corrupción. Entonces dice, vamos a hacer una auditoría a esta municipalidad por el año 2015-2017 y vamos a ver cómo se han ido ejecutando sus obras. Si bien es cierto, el Ministerio Público aún no toma conocimiento, pero esta Contraloría General de la República, al poder hacer este informe de auditoría, remite copias a la Fiscalía Anticorrupción. Es aquí donde la Fiscalía Anticorrupción toma conocimiento de este supuesto hecho criminal e inicia o apertura una investigación de oficio para que pueda iniciarse o seguirse la investigación dentro de los plazos correspondientes. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Y aquí me gustaría poder hablar de un tema muy interesante que estoy segura que la mayoría de ustedes, si es que son estudiantes o son abogados, conocen, sobre todo si son de La Libertad, donde yo también viví en Trujillo. Como saben, el nuevo Código Procesal Penal ha estado vigente ya hace varios años, a diferencia de Lima, que recién se implementó el año pasado, y se aperturaron muchas fiscalías corporativas penales. Y recién están viviendo la experiencia de lo que es el nuevo proceso penal, por lo menos en Lima Centro, porque ya se estaba aplicando en Lima Norte y en Lima Este. Si mal no tengo la idea, no recuerdo de que también en Lima Este. Entonces, sabemos que con este nuevo proceso penal que separa los roles y las funciones que tiene tanto el juez como el fiscal y la defensa, a diferencia del antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, cada órgano o operador de justicia tiene una función distinta. Es por ello que el Ministerio Público tiene que velar por esta independencia de las funciones que ostenta. El fiscal, como titular de la acción penal, tiene que tener en claro que él es el principal actor en la investigación del delito. Si bien es cierto, tenemos o contamos con el apoyo de la Policía Nacional u otras instituciones, el fiscal tiene que tener en cuenta o tiene que siempre tener en claro que él es el director de la investigación. Así como el juez es el director del debate, el que dirige la etapa de juicio o en las audiencias, el fiscal es el principal actor en la investigación. Es así de que si una investigación cuando se apertura en sede fiscal y por la sobrecarga que tiene, se remiten copias a la policía para que pueda realizarse en sede policial. De todas formas, las diligencias que va a practicar la policía son ordenadas por el Ministerio Público.
Pero ahí hay un criterio que me gustaría justamente compartir, que he visto en la práctica, y bueno, si es que alguno de ustedes tiene la oportunidad de más adelante estar en una fiscalía anticorrupción o en Estado, se dedican a la defensa, no sé si es que quizás discrepen con la idea que tengo, pero considero que las investigaciones que son remitidas a sede policial no deberían ser las investigaciones donde policías se ven inmiscuidos. ¿Y por qué voy a ello, no? Por ejemplo, si hablamos de un delito de corrupción, pero en el ámbito de la función policial, ¿qué pasaría si un policía es quien ve la investigación en sede preliminar? Entonces, como que la ética, como que la imparcialidad de estos miembros de la policía a cargo de la investigación se puede ver un poco inmiscuida. Es por ello de que considero que, si bien es cierto, algunas investigaciones por la sobrecarga laboral que puede existir en el despacho tienen que ser remitidas a la policía, tiene que haber cierto criterio por parte del representante del Ministerio Público para saber qué investigaciones voy a remitir a la policía y qué investigaciones voy a seguir en sede fiscal. También representar en los procesos judiciales a la sociedad. Como sabemos, el fiscal es el titular de la acción penal pública, porque para ello también existen delitos de acción privada de los cuales el fiscal no ejercita esa acción, sino la persona que haya visto mellada un derecho, como es el derecho al honor, a la integridad, a la buena reputación, y va a seguir un trámite distinto, porque el fiscal solamente ejercita la acción penal pública en el caso de que bienes jurídicos tutelados que han sido considerados por el legislador como derechos que se tienen que proteger en caso de que sean vulnerados, sancionar a estas personas que han cometido las conductas punibles, es necesario de que pueda velar por la sociedad en todos los procesos por la comisión de hechos delictuosos. Ejercitar la acción penal de oficio o petición de parte, y a ello, a lo anteriormente señalado, las diferentes formas en las que el fiscal conoce la noticia criminal, indistintamente de que haya sido de oficio, indistintamente que haya venido la persona afectada o la agraviada a interponer la denuncia a la institución, emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, existía esta palabrita, ¿no?, de dictamen. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué es lo que emite un fiscal? Disposiciones, requerimientos, providencias. En los requerimientos tenemos requerimientos acusatorios, requerimientos mixtos, un requerimiento de prisión preventiva o de alguna medida cautelar, como es el levantamiento de secretos de comunicaciones, el secreto bancario, etcétera. También ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso o al presidente de la República de los vacíos o defectos de la legislación. Para esto me gustaría poder dar a manera de ejemplo algo que pasó justamente el año pasado. Como ustedes sabrán, fue de noticia nacional la muerte de Abimael Guzmán, un temido y gran conocido personaje político, si podríamos decirle así, que fomentó mucho el terrorismo en nuestro país. Por esta razón, cuando él falleció, no se sabía cuál tendría que ser el destino final de su cadáver. Ante esto, justamente en aplicación de este artículo, de este numeral 7 del artículo 159, la doctora Zoraida Ábalos presentó un proyecto de ley para cuál sería el destino final de los cadáveres que en este caso han sido sentenciados por traición a la patria o terrorismo. Por esta razón, no se permitió, porque era la idea de las personas o los seguidores de este grupo político, el poder quizás exhumar sus restos mortales y hacerles algún altar, y esto lo único que haría es poder fomentar esta cultura terrorista que tanto daño ha hecho a nuestro país. Bien, la Ley Orgánica del Ministerio Público, que fue publicada el 16 de marzo de 1981 con el Decreto Legislativo 052, nos señala 3 puntos importantes.
cuatro puntos importantes. Primero, ¿cuáles son las atribuciones de la Fiscalía? En segundo lugar, las atribuciones de los fiscales, el sistema de organización fiscal y las responsabilidades que deben cumplir cada una de las instancias comprendidas en la ley. Para ello también, además de la ley orgánica del Ministerio Público, tenemos la ley de la carrera fiscal, el reglamento de organización y funciones del Ministerio Público, los cuales señalan cuáles son los deberes y las obligaciones que tienen los fiscales, los servidores que trabajan dentro de la institución, entre otros. Bien, voy a explicarles en realidad el organigrama a gran detalle en las siguientes diapositivas. Solo de igual manera lo voy a pasar a Mariale para que puedan tener esta información. El organigrama del Ministerio Público, a grandes rasgos, es el que están ahora viendo proyectado en su pantalla. Voy a continuar con la exposición. Bien, para poder explicar el organigrama anterior, he hecho una separación de los tres grandes e importantes sistemas que tenemos en la institución. Tenemos el sistema fiscal, el sistema administrativo y el sistema médico-legal. En el sistema fiscal tenemos que el fiscal de más alto rango y el que es el que dirige la institución es el fiscal de la nación. Debajo de él tenemos a las fiscalías supremas. Estas fiscalías supremas son organismos de línea, los organismos de línea de mayor jerarquía dentro del Ministerio Público. En ellos tenemos la primera y segunda Fiscalía Suprema en lo penal, la Fiscalía Suprema Civil, la Fiscalía Suprema de Control Interno y la recientemente incorporada con tercera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Nos preguntaremos, y quizás es algo novedoso para todos, ¿qué es la Fiscalía Suprema de Control Interno? La Fiscalía Suprema de Control Interno se encarga de poder resolver en materia de apelación las resoluciones que son emitidas por las oficinas desconcentradas de control interno, quienes se encargan de poder iniciar, ya sea de oficio o de parte, procedimientos sancionadores contra los fiscales solamente de los siguientes rangos: contra los fiscales adjuntos, fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores. Porque de fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos, se encarga la Fiscalía Suprema de Control Interno por el cargo que ostentan. Y de los fiscales supremos, la Junta Nacional de Justicia. Ahora también me gustaría poder recalcar algo, ¿no? Porque esto es lo que se ve muy seguido por la práctica, que muchos abogados o personas que están dentro de un proceso o han sido afectados quizás por la acción de algunos fiscales, presentan las quejas, ¿no? ante las oficinas desconcentradas de control interno de cada distrito fiscal. Pero algo que me gustaría poder aclarar, y porque se ha tenido bastantes dudas al respecto, es que la Fiscalía Suprema de Control Interno ya no ve denuncias contra los fiscales. Para ello, en el año 2018, justamente se publicó la resolución de la Fiscalía de la Nación 2919-2018, que excluye de la competencia de las Fiscalías Supremas de Control, de la Fiscalía Suprema de Control Interno, las denuncias, sino únicamente las quejas contra estos fiscales. Las denuncias, ya sea por delitos de corrupción, los están dirimiendo la primera, segunda y tercera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Ahora nos preguntaremos, ¿quiénes están debajo de los fiscales supremos? Los fiscales superiores. Y estos fiscales superiores o fiscalías superiores las podemos ver en todos los distritos fiscales, a diferencia de las fiscalías supremas que solamente se encuentran en la ciudad de Lima, porque solamente, como lo pudimos ver, son 6 o 7 fiscalías supremas. En cambio, las fiscalías superiores sí están en cada distrito fiscal y son presididas por un presidente de la Junta de Fiscales Superiores, quien es el que sigue el rango a estas fiscalías superiores. El Ministerio Público tiene las fiscalías superiores penales, las fiscalías superiores civiles,
fiscalías superiores mixtas, de familia, especializadas. Dentro de las fiscalías superiores especializadas ha creado un abanico de fiscalías especializadas, como es la Fiscalía de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, las fiscalías de tráfico, superiores de tráfico ilícito de drogas, de lavado de activos, de tributarios y aduaneros, de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, de trata de personas, de delitos ambientales. Tenemos también las fiscalías superiores subnacionales y las fiscalías superiores descentralizadas de control interno. Aquí es donde podemos ver en esta última fiscalías superiores descentralizadas de control interno a las oficinas desconcentradas de control interno de cada distrito fiscal. En la actualidad, a pesar de que son 34 presidencias de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional, solamente contamos con 33 oficinas desconcentradas de control interno, debido a que Junín y Selva Central se ven en una sola oficina desconcentrada de control interno respecto a las responsabilidades o presuntas inconductas funcionales que tendrían estos fiscales en las investigaciones que tienen a cargo. Debajo de estas fiscalías superiores tenemos a los órganos de primera línea. Como se dice, son los primeros que van en la batalla, que son las fiscalías provinciales. Estas fiscalías provinciales también están dispersas en todo nuestro país y son las que comúnmente vemos, son las más numerosas debido a la alta carga de denuncias que se presentan diariamente. Tenemos las fiscalías provinciales penales, que se encargan de ver delitos comunes, fiscalías provinciales civiles, provinciales de familia, provinciales mixtas, provinciales de tránsito y seguridad vial, y es bastante raro ver en todos los distritos fiscales de tránsito y seguridad vial, pero por lo menos aquí en Lima he podido observar que tienen bastante carga. Entonces, estos delitos antes los veían específicamente en una fiscalía penal común, pero ahora que tiene una fiscalía especializada, hemos visto que la carga pues está aumentando con la cultura vial que tienen nuestros conductores en el país. Luego tenemos las fiscalías provinciales de prevención del delito también. Es parte del sistema fiscal, hasta las fiscalías provinciales, lo que pude desdeñar de todos los sistemas que hay dentro del Ministerio Público y de la organización que se tiene. Tenemos también el sistema médico legal, el cual es de bastante importancia. Como sabemos, y me gustaría poder, antes de poder explicar este sistema, introducir un poco un tema no muy importante, el tema probatorio. Cuando hablamos de delitos de lesiones, cuando hablamos de un delito de homicidio, es importante que tengamos claro que si bien es cierto, el fiscal es el conocedor de la norma, el conocedor de la ley y el que va a ejercitar la acción penal, él tiene la expertise de un médico para poder determinar que una persona ha sido agredida y que tiene 10 días de descanso médico, por ejemplo, o que una persona ha fallecido a causa de una muerte no natural, sino por un disparo de un arma de alto calibre. Esas cosas, esos temas que les estoy comentando, no los podría realizar únicamente el fiscal, al igual que los peritos que se necesitan, por ejemplo, para determinar la defraudación en el caso de un delito de colusión agravada, ¿no? Sabemos que la pericia contable o una pericia institucional, o que es considerada como prueba preconstituida incluso, que es el informe de la Contraloría, es necesaria para poder acreditar el delito de colusión agravada, a pesar de que hay ahora una jurisprudencia también que señala que ya no sería tan necesaria esa prueba institucional o esa pericia contable, pero igual tiene que existir pruebas idóneas, porque se trabaja mucho la prueba indiciaria en los delitos de corrupción de funcionarios, sobre todo los delitos que han sido derivados de contratación pública, determinar, ¿no?, la defraudación patrimonial. ¿Cómo es que puedo explicarle al juez que en una obra se ha ocasionado una defraudación? Es importante tener en claro ello, que el fiscal no es el conocedor de todas las materias. Por eso es necesario que cuente con el auxilio, el apoyo de personas que tienen la expertise, como es el caso de los médicos,
que trabajan en el sistema médico legal y nos van a brindar esta información de apoyo, este sustento científico que vamos a mostrar al juez y poder así determinar quizá la responsabilidad de una persona que ha cometido un delito en el agravio, por ejemplo, vulnerando a bienes jurídicos tutelados como la vida, cuerpo y la salud. Entonces tenemos que ese sistema médico legal está a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y es el ente rector de todos los diagnósticos científicos, ya sea de las personas, de los cadáveres o de algún resto humano que pueda ser encontrado quizás en algún descampado, como vemos muchas veces en las noticias. Entonces a veces se encuentran solamente la mitad del cuerpo de una persona que había desaparecido hace 10 años. El estudio que se va a realizar y el análisis en el laboratorio forma parte de ese sistema médico legal. Ahora, este sistema médico legal no solamente brinda apoyo a la institución del Ministerio Público, sino también al Poder Judicial y a la Policía Nacional. La Policía Nacional en realidad también cumple un trabajo muy importante en la investigación del delito, porque como sabrán, en la Policía Nacional hay muchos criminalísticos que cuentan ya con la expertise mucho más avanzada y la tecnología, porque ellos también cuentan con estos tipos de estudios, y se constituyen muchas veces antes que el fiscal a la escena del delito, a la escena del crimen, para poder recabar los objetos más importantes que nos van a permitir esclarecer los hechos que se han suscitado. Entonces, emiten informes periciales, científicos y técnicos. También tenemos el sistema administrativo. Es importante que se pueda tener una buena gestión dentro de la institución. Si bien es cierto, el Ministerio Público se encarga de investigar el delito, defender la legalidad, pero ¿qué pasa con el funcionamiento de la institución como tal? Es importante conocer que con un buen sistema administrativo, con un buen sistema que se encargue de planificar qué es lo que voy a ejecutar durante el año, cómo voy a mejorar el trabajo, las funciones de los fiscales dentro de la institución. Por eso es que este sistema administrativo tiene como finalidad poder gestionar estos recursos que muchas veces son muy escasos por el presupuesto que se asigna al Ministerio Público, económicos, humanos y de infraestructura. ¿Cómo podemos ver reflejado la gestión de los recursos económicos o humanos? Es importante que no solamente se puedan fijar en el tema de infraestructuras, en el tema de los bienes, de los útiles materiales que vamos a necesitar para el desempeño de nuestras labores, sino también del trato humano, del trato al personal. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, ¿no? Charlas motivacionales, talleres de psicología, talleres o algún evento social que permita que los trabajadores también puedan sentirse a gusto y puedan desarrollar sus funciones con mucho más alegría y energía. El tema de infraestructura, como les comenté al inicio de mi participación, aquí en Lima, en Lima Centro específicamente, se implementó el nuevo Código Procesal Penal recientemente. Para esto, las fiscalías, que eran como 55, 56 fiscalías provinciales penales de Lima, hubo una reestructuración. Entonces se convirtieron en despachos corporativos y también se desplazaron ya no solamente en la sede principal de Lima Centro, que está en Abancay, sino también en otros distritos como Jesús María, como Lince, como Magdalena, y es por ello que se necesitó nueva infraestructura, y para ello también es necesario saber que estuvo a cargo por parte de todo este sistema administrativo que dirige el Ministerio Público. Si conocemos bien cuál es la organización del Ministerio Público, así sea en el sistema administrativo, desde el más pequeño, vamos a saber cómo responder ante las situaciones que se nos presenten, si es que deseamos trabajar, como creo que muchos de sus casos, en el Ministerio Público en el futuro. Asimismo, de los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema fiscal y el sistema médico legal. Y esto es de vital importancia porque además nos abastecen, por ejemplo, con los conductores, con las camionetas que muchas veces llevan a los operativos o en casos de flagrancia. Entonces, si se dan cuenta, son bases importantes para que la institución pueda manejar y conducirse de una manera mucho más eficiente.
Para ello tenemos también que en el sistema administrativo contamos con la Escuela del Ministerio Público. La Escuela del Ministerio Público se encarga de poder gestionar y planificar capacitaciones jurídicas, ya sea para los fiscales o para el personal administrativo a nivel nacional. ¿Y esto con qué fin? Por ejemplo, si soy un fiscal que trabaja en la Fiscalía de Lavado de Activos, es necesario que yo cuente con una mayor especialización en ello. Si bien es cierto, el derecho penal, el derecho procesal penal debe ser bien conocido por cada una de las personas que aspiran a tener un cargo como fiscal o como juez o como abogado defensor, no podemos ser abogados todistas. Muchas veces nos especializamos en cierta materia, como es el caso, por ejemplo, de delitos tributarios o delitos de lavado de activos. Por ello es que la Escuela del Ministerio Público planifica estas actividades académicas a fin de poder fortalecer estos conocimientos a todo el personal que trabaja en la Fiscalía. Tenemos también RENADESPLE, que es el Registro Nacional de Detenidos, y es importante, y a esto vamos una de las funciones, por ejemplo, adelantándonos un poquito al tema de las funciones del asistente administrativo. En los casos de turno, el asistente administrativo tiene que ser muy proactivo y tiene que tener actualizada su lista de RENADESPLE. Por ejemplo, si en un turno donde hubieron 25 casos, tengo 3 detenidos, ¿qué pasa si yo no lleno estas fichas de RENADESPLE y no las registro y no las actualizo? Si yo no actualizo estas fichas de RENADESPLE, automáticamente al fiscal que estuvo a cargo de este turno le pueden iniciar un proceso administrativo por una inconducta funcional. ¿Y esto por qué? Porque la presidencia, cada presidencia de cada distrito fiscal, al igual que las OPSIs, que son las oficinas concentradas de control interno, están encargados de poder supervisar las labores de estos fiscales. Y una de ellas, y en lo que se tienen que tener mucho cuidado, son con las personas detenidas. Sabemos de que no estamos hablando de una restricción de un derecho, como es, por ejemplo, el de concurrencia, en caso de que el fiscal lo llame a declarar. Estamos hablando de un derecho constitucionalmente protegido, como es el derecho a la libertad, y que únicamente debe ser mellado o debe ser vulnerado en caso de que esta persona sí lo merezca, no convertirse en una regla, sino una excepción. También tenemos, perdón, estaba pasándome, el Observatorio de la Criminalidad. Este Observatorio de la Criminalidad, la verdad, tiene fines muy altruistas dentro de la institución y me parecen muy bonitos los programas que tiene implementando hasta la fecha, ¿no? Ahora por el tema de la pandemia se ha visto un poco más restringido, pero tiene programas súper bonitos que permite el acercamiento del Ministerio Público a la comunidad. Por ejemplo, en este Observatorio de la Criminalidad se estudia mucho cuál es el comportamiento de los menores infractores. Incluso se implementó un programa en algunos colegios, no en todo el país, pero sí en algunos colegios, de fiscales escolares, donde algunos estudiantes surgen de la función de fiscal y son condecorados en una ceremonia muy bonita como fiscales escolares, y ellos se encargan de poder promover y difundir los derechos como estudiantes a todos sus compañeros. Es importante también este Observatorio de la Criminalidad porque permite que jóvenes que, por ejemplo, han tenido conductas que son potencialmente delincuenciales, puedan rehabilitarse, puedan tener una oportunidad para cambiar su destino y cambiar su futuro. Por ello, ellos también reciben este tipo de charlas por parte del Observatorio de la Criminalidad a fin de que puedan tener mejores opciones a futuro de qué hacer con su vida. Bien, en esta parte de mi participación voy a explicar acerca de las funciones del asistente administrativo en el nuevo Código Procesal Penal. Estas funciones se encuentran específicamente en el Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal Corporativo, que está en la página 21 de 33 del Manual de Organización y Funciones de la Fiscalía Corporativa Penal.
Vamos a detallarlas una por una y por favor, si tienen alguna consulta o algún comentario, no duden en escribirme en el chat o levantar la manito para poder escucharles. Bien, dentro de las primeras funciones tenemos el poder recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios y otros documentos. ¿Por qué creen que debe ser importante el registro y la actualización en el sistema correspondiente que tenga el despacho fiscal de los documentos que ingresan diariamente? Por ejemplo, una fiscalía común, como ustedes ya lo han podido ver en la anterior clase acerca de la carpeta fiscal, de lo que es el sistema de gestión fiscal, maneja el SGF. Sin embargo, hay algunas fiscalías que manejamos otro tipo de sistemas. Por ejemplo, las Fiscalías Supremas de Control Interno y las oficinas desconcentradas de control interno a nivel nacional manejamos lo que es el SIAFSI, que es un sistema de información, pero solamente para las fiscalías de control interno. ¿Por qué? Que será importante mantener un registro actualizado de los documentos que ingresan en el día. ¿A alguien le gustaría poder participar? Quizá alguien quiere comentar algo. ¿Por qué consideran que es importante mantener un registro actualizado? Bien, creo que están un poquito tímidos, espero que sea eso, pero vamos a seguir conversando un poquito acerca de las funciones. Y la importancia, a criterio personal, radica en que es importante que se maneje un orden dentro del despacho. Y para ello surge también este cargo de asistente administrativo. Si bien es cierto, en muchos casos o en muchos despachos, para ser más específica, por la alta carga que se tiene, los asistentes administrativos también cumplen o fungen la labor de un asistente en función fiscal, además que por el desempeño que puedan haber tenido frente al fiscal, hayan encontrado, ¿no?, algún tipo de gracia ante este fiscal, de que proyectan súper bien. Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a hacer labores más de asistente en función fiscal que administrativo. Muchas veces pasa. Pero la responsabilidad, según este manual de organización y funciones, es que es el asistente administrativo quien se encarga de poder mantener actualizado este registro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que un día a nuestro despacho viene una visita inopinada de la Oficina Desconcentrada de Control Interno? Lo que hace la OTSI es, por ejemplo, fiscal Pablito, me vas a dar el caso, escogen al azar, con todos los plazos que se tienen dentro de todos los casos, ¿no? Supongamos de que un caso esté a punto de vencerse la investigación compleja. No sé, pásame la carpeta fiscal 50-2018. Entonces el fiscal le entrega la carpeta fiscal y dice, vamos a verificar en el sistema. Y vamos a ver en el sistema de que, por ejemplo, en la carpeta fiscal dice que lo último que, o sea, el último documento que se tiene es la declaración de Juanito Pérez. Y en el sistema me aparece que ya está archivado. O a viceversa, en viceversa también. Entonces, no hay una coherencia entre lo que está registrado y lo que tenemos físicamente en la carpeta. Y esto es totalmente gravísimo, aunque parezca simple. Porque ¿qué pasa? Y es lo que ha sucedido muchas veces en el tiempo de la pandemia. Llamaba al usuario, preguntaba cuál es el estado de su caso. Yo, como tengo, no sé, 200 carpetas en físico y 50 labores por realizar, lo único que veo es el sistema. Entonces yo veo el sistema y verifico de que efectivamente aparece que está la declaración de Juanito, pero en la carpeta dice que está archivada y que se acaba de archivar, y ni siquiera se lo notificó. Se dan cuenta de lo grave que puede llegar a ser el no mantener actualizado este registro. El usuario tiene claro de que solamente hay una declaración y que no hay un archivo. O sea, ni siquiera tiene la oportunidad, si es el agraviado, si es que así lo considera, de presentar una queja ante la Fiscalía Superior. Entonces, es importante que esto sea
parte del asistente administrativo como prioridad. Tener actualizado este sistema informático y el ingreso diario de los documentos que entiendo que muchas veces son bastantes, porque una ley provincial penal, por ejemplo, tiene exceso de carga y muchas veces no se puede manejar como uno quisiera, pero todo depende también de cuál sea la forma de trabajo de este fiscal provincial o de esta Fiscalía Provincial Penal y pueda poder compartir estas funciones entre todo el personal y hacer un trabajo mucho más eficiente. También está el poder recibir, clasificar y registrar en el día los documentos que han sido ingresados al despacho fiscal, dando cuenta al fiscal. ¿Por qué es importante poder dar cuenta al fiscal? Supongamos de que estamos ante un caso emblemático, ¿no? No necesariamente tiene que ser así en todas las situaciones, pero si nos encontramos ante un caso emblemático, donde todos los medios de comunicación están en el ojo del fiscal y en todo lo que hace en ese caso. ¿Qué pasa si yo como asistente no doy cuenta al fiscal que, por ejemplo, esta persona investigada vino a hacer una consulta respecto al caso que se sigue en trámite y está desaparecida, ni siquiera ha venido, se le ha percibido, no ha llegado a declarar? Entonces, ¿qué hacemos ante ese caso? Yo no di cuenta al fiscal, pero acabo de ver a la persona que está siendo investigada. ¿Pudo haber hecho algo? Sí. Por eso es importante que todos, absolutamente todos los documentos que ingresan en el día, así como las ocurrencias o incidencias que se presenten, puedan ser comunicadas al fiscal. Porque si bien es cierto, yo puedo proyectar esa disposición, ese requerimiento, esa providencia, pero quien firma este documento y quien se hace responsable de lo que pueda suceder es el fiscal, porque estos documentos van con la firma del fiscal. También tenemos poder recibir y clasificar. Es importante mantener un orden dentro del despacho. He tenido la oportunidad de trabajar en un despacho de una fiscalía especializada y también en una fiscalía provincial penal. Y déjenme decirles que es en una fiscalía provincial penal donde pude ver mayor carga que en una especializada. Si bien es cierto, la especializada tiene un poquito menos de carga, pero tiene casos más complejos, ¿no? Debido a su especialidad y a veces de tomos más voluminosos. Por lo tanto, es un poco quizás más fácil de ordenar. Pero, ¿qué pasa con fiscalías provinciales penales? A veces tienen caritas así pequeñitas, pero es importante que se maneje un orden dentro del despacho. Les aseguro que si alguno de ustedes llega a ser asistente administrativo o lo es y está perfeccionándose o está recién adquiriendo experiencia, tiene un orden, se va a convertir y se convierte en una marca personal, es algo que siempre va a salir a relucir, porque no todos los asistentes administrativos pues trabajan al ritmo que quisiera el fiscal, pero si un asistente maneja un orden adecuado de los documentos que recibe diariamente, entonces va a permitir también que el fiscal pueda encontrar más rápido los documentos y pueda tener que realizar sus funciones de una manera mucho más óptima. Y esto tiene un montón de beneficiarios, porque no solamente es el fiscal por sus funciones, sino también en sí la sociedad a quien nosotros no debemos. Porque recuerden de que los asistentes administrativos o asistentes en función fiscal, como es lo que estamos desarrollando en este diplomado, son servidores públicos. Nos regimos bajo la ley de servicio civil y sabemos cuáles son nuestras funciones como tal, que es poder servir a la sociedad. Y si alguno de nosotros no tiene esta vocación de poder servir a la sociedad, y solamente, si bien es cierto, es muy importante tener algún interés de poder superarse y poder vivir cómodamente, ¿no? Sin embargo, es importante también la vocación que se pueda tener como funcionario, servidor público, y eso es algo que se debe manejar desde un plano más de la ética y la moral, que cada uno, independientemente de lo que pensemos o tengamos como prioridades o metas, debe analizar bien antes de postular a una institución y tener un cargo público. También tenemos el atender al usuario facilitando las carpetas fiscales para su lectura y expedición de copias dispuestas por el fiscal. La atención al usuario es algo que en realidad a mí hasta ahora me
Nunca me ha ocasionado problemas graves, pero he tenido muchas experiencias, ¿no? Y entre ellas me gustaría poder contar una que quizá pueda servirles a alguno de ustedes en el futuro, ¿no? A manejar un poco quizá nuestras emociones. Si bien es cierto, alguno de nosotros puede tener un carácter un poco más tranquilo, alguno como yo podrá tener un carácter un poquito más explosivo. Es importante manejar nuestras emociones, sobre todo cuando se atiende al usuario, es algo que yo también he tenido que aprender con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando una imagen de la institución. Si bien es cierto, podemos haber tenido un mal día, o el usuario pudo haber sido muy malcriado. A mí me ha pasado en muchas oportunidades, en muchas digo, porque hasta policías me han tratado mal, porque han venido mal humor, o simplemente porque te dicen, no, entonces tú léalo, o te responden mal. Entonces, es momento cuando uno tiene que tratar de tranquilizarse y pensar en el trabajo que está teniendo, en el servicio que está brindando la sociedad. Por eso es que esta atención al usuario debe ser tratada con mucho cuidado y con pinzas, porque si nosotros atendemos al usuario de una manera correcta, lo que estamos logrando en realidad es poder mejorar o brindar una imagen buena de la institución. Si nosotros los atendemos mal, los atendemos aburridos, los atendemos molestos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos brindando una mala imagen del Ministerio Público, pero además, que es lo más grave y lo más importante, no le estamos ayudando con solucionar un problema. Recuerden que las personas que acuden a los órganos de justicia es justamente por un problema. Puede que exista que algunos lo hagan solamente por una denuncia calumniosa o que luego se arrepientan, ¿no? Como muchas veces pasa. Pero la mayoría de estas personas acuden porque tienen problemas jurídicos y necesitan ser solucionados. Entonces nosotros también podemos estar en algún momento en esa situación y lo único que tenemos que pensar o hacer en ese momento es tratarlos como nos gustaría que nos traten. Y es algo que quizás no se aprende en la universidad, no se aprende en un diplomado, sino que eso ya viene desde casa, de los valores que se hayan inculcado a cada uno de nosotros. Asimismo, la facilitación de las carpetas fiscales, la lectura, expedición de copias dispuestas por el fiscal. Ahora, he visto en el caso de algunos compañeros nuevos, cuando he tenido la oportunidad de tratar de enseñarles, ¿no? Que muchas veces cuando viene un abogado le dice, quiero copias de la carpeta 50-2020, ¿no? Y le enseño tu carnet de abogado. Y mi compañero o mi compañera le dice, ya, como lo busca y le entrega. Error. En primer lugar, se tiene que verificar que este abogado se encuentre apersonado y esté autorizado para la lectura de la carpeta. Nosotros como asistentes administrativos tenemos que verificar, en este caso, si por ejemplo, este abogado puede que no sea apersonado, pero sí está autorizado para la lectura y la expedición de copias de la carpeta. Entonces, si es que nosotros verificamos esto en el documento, en la carpeta fiscal, nosotros nos encontramos en la obligación de brindarle y darle el acceso de las copias, porque de lo contrario, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos recortando el derecho de defensa de la persona a quien él está patrocinando. ¿Y por qué eso sería grave? Porque recordemos que nos encontramos en un nuevo proceso penal que es un proceso garantista. Entonces, estas garantías que le asisten al imputado no pueden ser vulneradas ni siquiera por el fiscal ni por el juez. Ante ello, él puede acudir, como ustedes saben, vía tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, se llevará a cabo una audiencia y se verán cuáles son los derechos que se están vulnerando. Lamentablemente esto pasa muy seguido y lo he podido ver también desde la experiencia, ¿no?, del Ministerio Público, y es algo que quizás como nuevos miembros del Ministerio Público más adelante, como estoy segura muchos aspiran, puedan hacer ese cambio, ¿no?, que necesita la institución y no ser más el problema, sino de la solución y de la mejora por la institución, si es que en realidad sentimos esa vocación de servir a la sociedad. Y sobre todo, ¿no?, que personalmente yo también siento un amor especial e importante hacia el Ministerio Público. Luego tenemos también
el digitalizar, imprimir o fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas fiscales y sus anexos según lo disponga el fiscal. El tema de la digitalización se vio mucho con este tema de la pandemia, ¿no? Ahora que, bueno, cuando empezamos en mayo del 2020, era muy difícil poder ver a un asistente, algún personal dentro del despacho que pudiera facilitar estas copias. Entonces, lo que se hacía en general para no atender mucho al público era digitalizar los documentos, escanearlos. Y todo, los informes que llegaban de la policía eran escaneados, los informes que llegaban de otras instituciones también eran escaneados. Sin embargo, cuando nos encontramos ante una carpeta o un caso que tiene bienes, están obviamente con su acta de lacrado o cadena de custodia, entonces no lo vamos a poder escanear y enviar por internet, tenemos que recibirlos de manera física. Pero todas esas funciones, como es digitalizar, imprimir, fotocopiar, también le corresponden al asistente administrativo. El tema de la certificación es una función adicional al personal que está dentro del despacho. Es así de que la certificación se le puede asignar, por ejemplo, si hay 3 asistentes en el primer despacho de la Fiscalía Corporativa, provincial, no sé, o especializada en delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, yo, fiscal provincial, voy a asignar que María se encargue de certificar. Entonces va a haber una persona que certifique por todo el despacho. La certificación de los actuados de las carpetas fiscales y anexos, según lo pueda disponer el fiscal, como lo mencioné. Luego tenemos, entre otras de las funciones que desarrolla el MOF del Ministerio Público, el poder apoyar en la conformación, foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y anexos. Parte del trabajo del asistente administrativo también es el apoyo, como lo mencioné al inicio, en los turnos fiscales, ¿no? ¿Qué pasa si en un turno fiscal se va a solicitar una prisión preventiva? Entonces todos van a estar como locos. Se tenía la oportunidad de estar también justamente en estas situaciones, ¿no? En caso de turno, cuando ya se iba a presentar una prisión preventiva. Entonces, si bien es cierto, el fiscal o el asistente en función fiscal se va a encargar de la proyección de este requerimiento, se necesita el apoyo administrativo. El asistente administrativo entonces estará sacando copias, sacando los juegos para que se va a presentar ante el juzgado, va a estar, por ejemplo, ordenando los documentos, foliando. Entonces, si se dan cuenta, la función que cumple cada una de estas personas dentro de un despacho fiscal, pero sobre todo el asistente administrativo, es muy importante. Entonces, puede que tengamos un gran proyectista como asistente en función fiscal o como fiscal, pero si no tenemos un orden, no tenemos a alguien que maneje el tema administrativo, pues estamos en nada. Como una vez escuché bien decir justamente a un fiscal adjunto, ¿no? Que los asistentes administrativos son la cabeza del despacho. Porque si bien es cierto, las manitos que manejan o que van proyectando pueden ser buenas, pero si no están ordenadas, si no están bien los plazos, si no apoyo con este tema, entonces se va a venir abajo el despacho, lamentablemente. Entonces no estamos cumpliendo nuestras funciones. Es muy importante que antes de poder ingresar a laborar, ya sea en el sector público o privado, nosotros conozcamos nuestras funciones. Entonces, si yo voy a ser asistente administrativo, voy a tener que revisar cuáles son mis funciones, porque si se me inicia un proceso administrativo por el incumplimiento de una función, yo voy a decir, ¿por qué me están iniciando un procedimiento administrativo? Porque no cumplí cierta función. Y yo, ¿qué funciones? No me voy a poner recién a buscar cuáles son mis funciones cuando ya estoy trabajando más de un año, por ejemplo. Luego tenemos también la custodia y mantener y clasificar los archivos y documentación del despacho fiscal. Cuando pasan ciertos años, y por ejemplo, tenemos carpetas del 2006, de 2007, del 2010 para abajo. Entonces ya no nos abastecemos con el espacio físico que tenemos en el despacho. Es necesario que el asistente administrativo pueda ver qué carpetas ya están concluidas y se pueda seguir todo el protocolo que rige la oficina de archivo y trámite documentario, para que estas carpetas, a fin de que ya no nos ocupen más espacio dentro del despacho, puedan ser llevadas a archivo.
y solamente nos quedemos con las carpetas que se encuentran en trámite o las más actuales, para que pueda existir incluso un espacio más, no solo el espacio más amplio, ¿no? Sino también el orden que se debe manejar dentro del despacho. Y esta custodia es muy importante, porque si, por ejemplo, yo le facilito la carpeta a un abogado para que la revise, tengo que estar mosca viendo de qué es lo que está haciendo, porque muchas veces se ha visto que algunos abogados, sin generalizar, por supuesto, han roto una hoja de la carpeta o se han escondido algún bien, y eso es muy peligroso porque quien está a cargo o quien está a cargo de custodiar esta carpeta en ese momento es el asistente, porque él está brindando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto y estar siempre vigilantes con todo lo que sucede en el despacho. Recordemos que es una gran responsabilidad la que tenemos dentro de la organización del Ministerio Público. Asimismo, como lo mencioné en el punto 5, está el de apoyar en las labores del turno fiscal conforme a la necesidad de servicio lo dispuesto por el fiscal. Estos casos de turno muchas veces nos puede llevar a pasar toda una madrugada dentro de la fiscalía o quedarnos hasta altas horas de la noche, porque así lo requiere el trabajo en el turno, ¿no? Entonces son trabajos que se tienen que atender con urgencia. Entonces, para ello es necesario también saber y tener la predisposición de que en estos casos de turno nosotros tenemos que estar al llamado de la justicia, mismos superhéroes. Luego tenemos el realizar el trámite documentario y notificaciones que el fiscal disponga del plazo de ley. Estuve escuchando la participación de la doctora Silvia en la anterior fecha del diplomado, que fue el día lunes, y ella habló de este tema de las notificaciones más a detalle. Solamente me gustaría poder comentar algo más de lo que ella dijo, ¿no? Si bien es cierto, la doctora nos comentó de que es muy importante las notificaciones dentro de un caso, me gustaría reafirmar esa postura y señalar que el asistente administrativo tiene una gran responsabilidad con el tema de las notificaciones. Si, por ejemplo, los dos asistentes en función fiscal me dieron 10 disposiciones de archivo, entonces se supone que yo debería confiar en lo que ellos me dan y las direcciones que están dentro de las notificaciones, ¿no? Para poder diligenciarlas. Pero nosotros también debemos ser una especie de filtro para verificar, porque puede existir este error en nuestros compañeros, un error involuntario, obviamente, que por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos la ciudad de Trujillo y ahí aparece de que el distrito de La Esperanza pertenece, por ejemplo, con toda dirección de La Esperanza, a Cajamarca, y obviamente hubo un error. Entonces esto lo podemos subsanar a fin de poder lograr el fin de la notificación, ¿no? Que en este caso es poner de conocimiento cierta disposición o requerimiento a las personas que son parte de una investigación. Ahora, este trámite de las notificaciones con el tema de la pandemia y cómo van pasando los años, ha ido actualizándose y asimismo ha ido acogiéndose a la modernidad y a las tecnologías. Entonces, ya no solamente tenemos las notificaciones físicas, tenemos las notificaciones electrónicas. Muchas veces, cuando se agotan todos los recursos de poder notificar a alguien en su dirección real que aparece en la ficha RENIEC, o domicilio laboral, que tampoco llega a notificarse porque no está o cambió de domicilio. Entonces también se recurre a medios tecnológicos como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que se ve el doble check si es que esta persona ha recibido el mensaje. O el correo, que muchas veces también tiene ese mail trike, disculpen si lo he dicho mal, pero es como una recepción o un visto dentro del correo de Gmail. Entonces son una de las formas que tiene que buscar el asistente para poder llegar a notificar a alguien. Entonces si el fiscal ya hizo la proyección de la disposición o el asistente en función fiscal, entonces no todo termina ahí, si se dan cuenta. Entonces es el asistente administrativo que se debe encargar que esa notificación logre cumplir su fin y logre ponerse de conocimiento a las personas que tiene que notificarse.
Asimismo, tiene otras actividades que disponga el fiscal. Dentro de estas otras actividades que disponga el fiscal, están también, ¿no?, el de poder realizar ciertas actividades académicas. Conozco algunos fiscales que en aras de poder fortalecer el mejor desempeño de las personas subordinadas a él dentro del despacho, realiza ciertas actividades académicas como cursos o algunas capacitaciones para mejorar o fortalecer los conocimientos del personal administrativo que tiene a cargo. Y esto es de vital importancia porque si es que nosotros nos ponemos a pensar un poquito, el fiscal, si bien es cierto, tiene funciones específicas y dentro de ellas no está capacitado el personal administrativo, pero si lo hace porque es un funcionario consciente de que si todo el equipo maneja o camina a un ritmo, todo va a ir mejor. Entonces, es importante que ustedes también puedan tener en claro ello. Si es que ahora van a empezar una carrera dentro del Ministerio Público, primero, ¿no?, como asistentes, o ya luego una carrera fiscal, ¿no?, como provisional o titular, tanto sean las aspiraciones que tengan cada uno de ustedes, pueden tener en claro que el trabajo en equipo es muy importante. Y desde mi experiencia personal, puedo decirles de que por más que pueda haber por más que exista el mejor fiscal dentro del despacho, o sea, alguien muy brillante, si es que no se sabe trabajar en equipo y no se maneja las funciones de una manera ordenada o de una manera equitativa, proporcional para cada uno de los que trabajan dentro del despacho, ese despacho no va a caminar bien. Y es ahí donde nosotros entramos a tallar, ¿no? Nosotros como asistentes administrativos, al conocer nuestras funciones, vamos a permitir que este despacho, por lo menos en lo que corresponde al trámite administrativo, se encuentre todo en orden. Luego tenemos quién es la línea de autoridad dentro de la función como asistente administrativo. Tenemos que depende directamente del fiscal respectivo. Por ejemplo, si es que yo trabajo en una fiscalía provincial penal y soy asistente administrativo, no necesariamente ser el asistente administrativo de todo el despacho. Este despacho, por ejemplo, tiene un fiscal provincial, tiene tres fiscales adjuntos provinciales y puede que, por ejemplo, hayan 3 asistentes administrativos o 4 asistentes administrativos, porque a veces asignan más asistentes o a veces también tienen un equipo reducido de personal. Entonces, por ejemplo, tú asistente administrativo, vas a asistir a dos fiscales adjuntos. Entonces, su línea de autoridad, si bien es cierto, inmediata, van a ser los fiscales adjuntos, pero es el jefe de despacho, que es el fiscal provincial, que se va a encargar de poder distribuir las funciones que van a cumplir y asimismo dar cuenta, ¿no?, de todo lo que pueda acontecer dentro del despacho, ya sea, por ejemplo, en el caso de permisos, en el caso de licencias, etcétera. Y el nivel de responsabilidad es poder cumplir con las disposiciones impartidas relacionadas con la función. Esto es con lo que respecta a las funciones que están establecidas en el Manual de Organización y Funciones. Sin embargo, en ese tiempo me gustaría poder comentar lo que ha sido la experiencia de postular al Ministerio Público y quizás también compartir algunos tips para que puedan quizás ayudarles, ¿no? Ahora que tengo entendido que más o menos en el mes de julio se van a aperturar convocatorias para asistentes, ya sea como caso o suplencia o 728. Hay que estar atentos a la página de la convocatoria de la Fiscalía. Algunos pequeños tips, ¿no?, de lo que podrían seguir para poder aspirar a un cargo dentro de la institución o como asistente administrativo en específico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se evalúan mucho en las entrevistas, y eso es lo que he podido ver en más de 2 o 3 entrevistas, es el tema psicológico. Y aunque parezca sencillo, es algo en lo que muchos, y me incluyo, he fallado en alguna oportunidad. Una de las cosas que suelen preguntar mucho es cuáles son nuestras debilidades. Y
nosotros no debemos mencionar bajo ninguna circunstancia que nuestra debilidad es, por ejemplo, ser desordenado o ser perfeccionista, porque si solo mencionamos la debilidad, pero no mencionamos qué es lo que estamos haciendo para mejorar esa debilidad, o cómo estamos fortaleciendo esa debilidad, entonces va a ser una calificación menos. Voy a poner un ejemplo para esto. Si, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cuál consideras que es tu mayor debilidad? Y yo digo que, por ejemplo, es el ser un poco desordenada, ¿no? Supongamos. Yo puedo decir esto, que una de mis debilidades en las que estoy trabajando es el ser desordenada, pero sin embargo he podido plantearme ciertas actividades dentro del día para poder recordar cuáles son mis responsabilidades y también el poder no dejar ninguna actividad pendiente. Por ejemplo, he creado una agenda que tengo siempre en la mano en un aplicativo desde mi celular para poder saber a qué hora tengo que terminar cada actividad. Entonces eso me permite poder ser más ordenado y cumplir con las funciones que se me puedan asignar. Entonces siempre una debilidad debe ir acompañada en qué estoy trabajando para poder superarlas. Otra de las preguntas que siempre hacen, por ejemplo, cuando postulamos, es los plazos procesales. Si bien es cierto, nosotros conocemos los plazos que están en el Código Procesal Penal, sabemos también que hay jurisprudencia relevante para cada uno de ellos, ¿no? Y que no todo es de acuerdo a la regla, sino también que hay excepciones, como es el caso, por ejemplo, de las casaciones o recursos de nulidad que amplían el plazo de diligencias preliminares en etapa de investigación preparatoria o en los casos complejos. Si nosotros adicionamos a nuestras respuestas y no solo decimos 60 días, se pueden prorrogar hasta 120 días, sino que, por ejemplo, mencionamos la casación de la libertad y explicamos en qué fundamento nos permite poner esa respuesta, entonces vamos a tener también un plus en la calificación que se nos brinde para poder obtener un puntaje óptimo y ser los ganadores a la plaza que estamos postulando. Otra de las cosas que son muy importantes cuando se postula, por ejemplo, el cargo de asistente administrativo, es el manejo de los sistemas informáticos. Por eso, si es que ustedes han sido capacitados en la anterior clase de la carpeta fiscal, ustedes deben recordar todo lo que escucharon a la doctora Silvia para la entrevista. ¿Qué es la carpeta fiscal? ¿Cómo es que se está implementando en la fiscalía? ¿Qué es el sistema de gestión fiscal? ¿Para qué nos sirve? Muchas veces preguntan el procedimiento específico dentro del SGF, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ingresas o cómo actualizas en el SGF que un documento ha sido ingresado en el día? Entonces voy a tal dirección, doy clic en esto, aunque parezca un poco loco, lo que muchas veces preguntan en las entrevistas. Otra de las cosas también es el tema de la prisión preventiva, cuáles son los presupuestos, las medidas cautelares, las funciones de los jueces, de los fiscales, y algo que ha sido muy innovador con la nueva aplicación del Código Procesal Penal, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940 y el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, la respuesta que siempre se escucha, ¿no?, es el tema de los roles, pero podemos adicionar algunas cosas que van a permitir que nuestra respuesta sea distinta de los demás participantes. Algo que también puedo aconsejarles es de que antes de que ustedes participen de una entrevista para postular un cargo al Ministerio Público, puedan practicar frente al espejo. Es algo que a mí me ayudó muchísimo, porque por más que sean por un medio virtual como es una computadora, ustedes mismos pueden observarse cuáles son sus gestos, cuáles son sus expresiones, porque muchas veces nuestros gestos transmiten nuestra seguridad o también nuestra inseguridad. Si estamos mirando para abajo, podemos generar en la persona que nos está evaluando, que muchas veces son fiscales, alguna idea de que nos estamos quizás
ayudando de algún otro medio para responder y no tenemos esa respuesta en nuestra cabeza o no la hemos estudiado adecuadamente. O si, por ejemplo, titubeamos mucho o tenemos muchas muletillas, eso tampoco, eso puede ser incluso mejorado, ¿no? Como les digo, con técnicas de frente al espejo, como el hablar, como si estuviéramos presentándonos frente a este espejo, nos va a ayudar muchísimo. Otra de las cosas que también he visto mucho en las entrevistas es el tema de la experiencia laboral. Entiendo porque también he estado en esa situación que a veces solamente se cuenta con experiencia de estudios jurídicos, ¿no? Entonces, si le preguntan al participante, a ver, señorita Alejandra, usted ha sido, en su currículum nos menciona de que ha sido asistente en un estudio jurídico, o ¿cuál es su experiencia laboral? Y la señorita solamente menciona, es todo en un estudio jurídico. Entonces, ¿realmente creen que esa es la respuesta válida? No. Y es algo que tenemos que también que practicar mucho. Si, por ejemplo, estamos postulando a una fiscalía especializada, como es el caso de una fiscalía anticorrupción, nos ayudaría mucho el poder mencionar dentro de la entrevista de que, por ejemplo, conocemos o tenemos un diplomado o tenemos alguna especialización en derecho de la contratación pública. ¿Por qué? Porque sabemos, los que conocemos algunos de los delitos de corrupción, que hay delitos de corrupción de funcionarios derivados de la contratación pública, y esto sería un plus sobre otros participantes de que conocemos contrataciones con el Estado. Y al momento de que se realice el trabajo del delito de colusión o negociación incompatible, donde se ven este ámbito en la contratación estatal, vamos a conocer a más detalle, vamos a tener un conocimiento mucho más amplio de lo que pudo acontecer en el supuesto hecho delictuoso. Es por ello que es importante cuando mencionemos la experiencia laboral, se pueda mencionar además de que, por ejemplo, si postulamos una fiscalía especializada, se cuenta con esa especialización. Y si esa experiencia laboral, hemos tenido la experiencia laboral respecto a la fiscalía o a la plaza que se está postulando. ¿Pero qué pasa si yo he tenido experiencia en fiscalía tributaria? Concluir mi participación y poder pasar quizás a las preguntas que puedan tener ustedes. Me gustaría solamente, a manera de concluir, brindar algunas palabras, ¿no? Desde que yo era estudiante de la universidad y estuve en sexto ciclo de la universidad y empecé mis prácticas en el Ministerio Público como apoyo, supe que era el lugar donde pertenecía, que la labor fiscal era algo que me empezó a apasionar y sé que a muchos de ustedes también lo ha hecho y por eso es que ahora están inscritos en un diplomado como este, ¿no? Porque aspiran a un cargo dentro del Ministerio Público. La carrera dentro de la administración pública no es fácil, pero es muy bonita y si se tiene esta vocación de servir a la sociedad y además de poder hacer lo que a uno le gusta, como es el caso de la investigación fiscal, entonces estamos en el camino correcto. Y solamente me queda decirles que no se rindan, que ya las convocatorias están próximas y que siempre es bueno prepararse antes de, para que cuando llegue la oportunidad podamos tomarla y podamos lograr todo lo que nos hemos propuesto, ¿no? Y sobre todo en el ejercicio de esta carrera tan bonita como es la carrera de Derecho. Gracias a todos por su atención y quedo atenta a las preguntas que puedan tener y espero haber superado las expectativas que tenían cada uno de ustedes. Gracias. Doctorita, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctorita, quería preguntarle, se me pasó esa parte. Sí lo dijo, pero quiero recalcar, ¿no? O Sí, resaltar. dígame. La certificación, ¿quién lo hace, doctorita? Ya, Eh, mire. Ajá, se refiere a la certificación de las carpetas, ¿verdad? Sí, y sus anexos. Sí, mire,
Como lo comenté también en parte de la exposición, dentro de, por ejemplo, un despacho fiscal hay 2 o 3 asistentes. El fiscal va a asignar a un personal administrativo dentro de ese despacho para que se encargue de la certificación. Es decir, no todos los asistentes que trabajen en ese despacho se van a encargar de la certificación, sino únicamente una persona va a ser la encargada de certificar. Entonces, para ello también se le elabora un sello con su nombre, el cargo que ostenta y la certificación que está realizando, ya sea de una copia simple o de una copia de original. Solo es una persona encargada en el despacho. Hola, hola, buenas Olger, noches. sí, Olger, te escucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora. Más allá de una pregunta, quería más bien agradecerle por haberse ampliado del tema que a la final pues le correspondía. Creo que muy poco hemos tenido la suerte o la virtud de que alguien nos guíe por una entrevista de trabajo. A veces nos preocupamos netamente por el tema de conocimiento, por leyes, por esto de análisis jurídicos, pero no nos preparamos para la entrevista y pues creo que por esa razón sí quería agradecerle, doctora. Preguntas, netamente creo que estuvo claro su exposición y eso, más era agradecerle, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. De verdad me alegra mucho haber contribuido, por lo menos de alguna u otra manera, para quienes también, y como en algún momento yo, tuvieron o tienen la aspiración de participar, ser integrantes del Ministerio Público. Y quiero decirles que desde ya todos están bienvenidos. Es solamente cuestión de poder prepararse y poder alcanzar, ¿no?, la plaza a la cual ustedes deseen y les tengan más para bien, ¿no?, de acuerdo a la especialidad que manejen. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Quedo atenta a lo que me puedan... Doctora, yo tengo como que una inquietud o duda. Sí, dime. Como tocó el tema de línea de carrera y poder ascender a otros puestos, por ejemplo, en el caso para ser postular a fiscal, por ejemplo, la primera rama, que creo que es el fiscal provincial, podría, perdón, adjunto, tiene que ser, comenzar su línea de carrera dentro del Ministerio Público o puede No. experimentar o tener experiencia fuera como abogado independiente o en algún estudio jurídico y después poder postular para ser fiscal. Bien, te explico. Si bien es cierto, la línea de carrera que uno decide empezar dentro del Ministerio Público, la línea fiscal como tal, o sea, la carrera fiscal, se inicia en realidad como fiscal adjunto, ya sea provisional o titular. Si bien es cierto, muchos de los asistentes, ya sea administrativos o en función fiscal, han seguido, ¿no?, esa línea para ser fiscales adjuntos provinciales. No es necesario que para aspirar a un cargo de fiscal adjunto tú hayas trabajado en el Ministerio Público. O sea, la ley de carrera fiscal te señala claramente quiénes o qué requisitos se debe tener para postular para ser fiscal adjunto. Para ello, si bien es cierto, o sea, una de las cosas que sí se tienen como experiencia laboral es haber trabajado en el sector público o privado, por 3 años, en caso del sector público, pero como abogado que ha ejercido la defensa libre, no necesariamente. Tiene que acreditar que ha ejercido la defensa en materia penal o en la especialidad que va a postular, porque también hay fiscales de familia o fiscales en materia civil para poder postular, ¿no? En este caso, para fiscales provisionales, generalmente son propuestos por el jefe inmediato, ¿no? Supongamos que el fiscal provincial tiene un asistente que ya tiene trabajando 4 años dentro del despacho y ya está colegiado, tiene los 3 años de colegiatura, que es lo que te exige la ley de la carrera fiscal. Además, cuenta con la experiencia y el dominio de todo lo que se maneja dentro del despacho. Por ejemplo, si es una fiscalía especializada, conoce muy bien a detalle todo lo que se tiene que hacer. Entonces dice,
voy a proponer a este jovencito o esta jovencita para que pueda tener el cargo de fiscal adjunta provisional. Eso sí, si es, por ejemplo, tienes trabajando en el sector público y has sido propuesta como fiscal adjunta y eres CAS, por ejemplo, o sea, estás bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, entonces tú tienes que renunciar y pierdes automáticamente tu plaza para poder tener el cargo de fiscal. Sin embargo, si tú eres nombrada y estás bajo el régimen 728, entonces tu plaza se mantiene en reserva. Supongamos que este cargo de fiscal adjunto provisional dure 3 años. Entonces, pasan los 3 años y tú no hiciste nada para ser promovida como provincial, etcétera. Entonces, tú tienes tu plaza en reserva, retornar esa plaza de reserva que puede haber sido tomada por alguna otra persona en suplencia. Las cosas también es que como abogada libre o abogada de la defensa, también puedes postular para ser fiscal adjunta. En este caso, si quieres ser fiscal adjunta titular, antes, como les mencioné, existía el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ahora tenemos la Junta Nacional de Justicia, que se encarga de poder aperturar estas convocatorias que son para todos los abogados, no solamente para abogados que trabajan en el sector público, a fin de que puedan participar, ¿no?, en estas convocatorias y puedan ser fiscales titulares. Pero como te menciono, no es necesario haber sido asistente para trabajar en la fiscalía. Creo que sería muy importante que se conozca la labor fiscal para ser un fiscal como tal, pero no es un requisito esencial. No es un requisito esencial, según la ley de la carrera fiscal. Uh-huh. Ya, Ahora, sí, no te preocupes. Estoy viendo en el comentario como estudiante de Derecho a qué plaza se puede postular y qué requisitos se tiene que cumplir. Bien, como estudiante, a partir del 4º año de la carrera de Derecho, se puede postular para el cargo de asistente administrativo. Se tiene que acreditar necesariamente que estás en un 4º año de la universidad, es decir, 8º ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Esta constancia tiene que ser emitida por la universidad. Necesariamente tiene que acreditar que tú cursas el 4º año de la carrera de Derecho, porque es un requisito de conocimiento mínimo. Asimismo, para ser asistente de función fiscal, sí te piden acreditar el grado de bachiller. No es necesario estar titulado, pero sí el grado de bachiller en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Eso es al participante López Solórzano. Doctora, disculpe una preguntita. Sí, dime, Lenin. Sí. Doctora, es que me están hablando de ese tema. Tengo la siguiente duda o consulta. ¿Qué pasa cuando, digamos, un asistente fiscal lleva laborando 3 años en la institución del Ministerio Público, pero recién tiene, digamos, 1 año de colegiado de abogado? ¿Este asistente de función fiscal puede asumir un cargo de fiscal adjunto, ya sea titular o provisional? Ten en cuenta que definitivamente como no. 3 años, yo Ajá, estaba viendo, sí, hace poco estaba revisando la ley de la carrera fiscal, me parece. sí. Como le decía, ¿no? Haber ejercido la abogacía o desempeñar la docencia universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de 3 años, o haberse desempeñado como asistente de función fiscal por un periodo no menor de 3 años. Como dice entonces yo entiendo que debe ser uno de ellos nada más. Lo que pasa es que es muy distinto la experiencia que pueda tener en el sector público, que como menciona son los 3 años. El tema de la habilitación con la colegiatura es un requisito indispensable. Entonces, por más que este asistente tenga 5 años trabajando en la fiscalía, si no cuenta con los 3 años de abogado colegiado, ya sea cualquiera de los colegios en los que se haya incorporado, no puede postular a ningún cargo ni provisional ni titular. Es requisito totalmente importante para tener cargo de fiscal, como se inicia. Y si a lo contrario, si ustedes han visto un caso así, pues eso puede incluir en una responsabilidad funcionarial, porque en sí la fiscal de la nación, quien es el fiscal ahora de la nación, es el que
emite, ¿no?, esta resolución de la Fiscalía de la Nación nombrando o aprobando algunas propuestas de designación o nombramientos como fiscales adjuntos provinciales, provisionales, pero se tiene que verificar que cumplan con estos requisitos. Para eso también hay una oficina de registros y evaluación de fiscales, que es la OREF, dentro del Ministerio Público, que se encarga de poder verificar que las personas que están aspirando para tener este cargo de fiscal cumplan con los requisitos mínimos y que exige la ley de la carrera fiscal. Y como te menciono, este requisito de estar colegiado por 3 años es totalmente obligatorio. O sea, quiere decir que sí o sí tenemos que ejercer como abogados durante 3 años. Lo que preguntó el anterior participante era si es que tenía como 3 años, así tuviera 3 años de experiencia laboral, pero solamente 1 año de colegiado. Entonces la respuesta iba porque tiene que ser necesariamente 3 años de colegiado. Necesariamente, porque ¿cómo acreditan haber ejercido como abogado en caso que no haya no haya estado trabajando en el sector público desde la fecha en que está colegiado? Ni siquiera titulado, sino colegiado. O sea, pero si comenzamos por el sector público, por ejemplo, termino mi carrera y comienzo por el sector público, ya sea como pasante o asistente, ahí ya no necesito haber ejercido fuera durante 3 años como abogada. Lo único que se te va a considerar como experiencia laboral como estudiante es el CECIGRA, que es considerado ya por ley 1 año de experiencia laboral. A partir de ese año, pero a partir de antes ese año no. va a considerar los años de mi experiencia. No. Esa solamente es considerada como experiencia laboral, pero tu experiencia como abogada es solamente desde la fecha en que has sido incorporada a algún colegio profesional. O sea, es decir, Solamente terminando mi CECIGRA, por así decirlo. desde que empiezas a ser colegiada. Por ejemplo, yo terminé en el 2019, a pesar de que todavía era bachiller y ya, bueno, tuve el cargo de asistente, mi experiencia como abogada recién se computa el plazo a partir de noviembre del año pasado, porque fue la fecha en que yo me colegié. Entonces, desde noviembre del 2021 hasta el noviembre del 2023, si mal no, 24, perdón, que cumplo 3 años, desde esa fecha yo podría pensar en postular al cargo de fiscal, ¿no? O en el caso de que sea propuesta, pero necesariamente tengo que tener 3 años de colegiada. Sí o sí, es un Una vez requisito colegiada, indispensable. trabajando ahí dentro, ya no necesito, por ejemplo, trabajar fuera como abogada. O sea, No, en realidad como es una defensa, sí. incompatibilidad. No. Justamente la ley de la carrera fiscal reglamenta eso, ¿no? Señala de que las incompatibilidades, o sea, las personas, y la ley de servicio civil en realidad, ¿no? Que define qué es un funcionario, qué es un servidor público, quién es una persona que ostenta un cargo de confianza, y ahí te señala específicamente de que una de las incompatibilidades que tiene un servidor público como es el asistente administrativo o el asistente en función fiscal es el poder ejercer la defensa privada. Los únicos casos para poder ejercer la defensa que justamente señala la ley de servir es el caso de que nosotros nos estemos defendiendo a nosotros mismos en una investigación que se nos siga en contra de nuestra persona, o a nuestros padres o a nuestros hermanos. Únicamente en esos casos nos van a permitir ejercer la defensa, pero en otros no. Nosotros no podemos patrocinar a otras personas que estén siendo investigadas porque es incompatible. ¿Y por qué es incompatible? Porque hay intereses de por medio. Supongamos que esa investigación se sigue en el despacho donde yo estoy trabajando. Yo no puedo ser parte del Ministerio Público y ser parte de la defensa, ¿no? Entonces hay cierta incompatibilidad que se da. Ahora, estoy viendo que están consultando en el chat. ¿En qué delito, doctor, incurre en alguna falta o delito el asistente que no notifica al imputado? Y si fuera así, ¿se estaría vulnerando el derecho al debido del proceso del imputado? En realidad, no, esta conducta no está tipificada, pero sí puede ser materia de una disposición por parte del fiscal. Si, por ejemplo, no se llegó a notificar correctamente al imputado, y obviamente eso trae consigo una gran vulneración a las garantías que le asisten al imputado, el fiscal, además de que a él se le va a iniciar un proceso administrativo por no disponer correctamente del personal, porque es una falta, una inconducta funcional, él le va a pedir que el asistente que no notificó haga una razón, y en ella
pueda explicar por qué motivo no se llegó a notificar. Puede ser por un sinfín de cosas, ¿no? Por ejemplo, tuve mucha carga en esa semana y mis dos compañeras, que eran también asistentes administrativas, estuvieron de vacaciones. Entonces yo no pude abastecerme con muchos casos que tenían para notificar. Y puede pasar. Entonces no es un error o una omisión involuntaria por parte del asistente, pero se tiene que poner de conocimiento al fiscal, porque de lo contrario se podría prestar a que yo quizás estoy coludida con esta persona para que no se llegue a notificar y se afecte a los derechos del agraviado. Entonces, sí o sí, tengo que hacer una razón. ¿Por qué no se llegó a notificar? Incluso al fiscal, como les menciono, se le puede iniciar algún procedimiento administrativo sancionador en la oficina del concentrado de control interno del distrito fiscal que pertenezca, pero yo no estoy libre porque soy servidora también y también me pueden iniciar algún proceso administrativo, pero ante potencial humano, quien es que se encarga en sí de las personas que somos servidoras públicas. Pero no, esa conducta no está tipificada de ninguna manera, a menos que, por ejemplo, nos estemos encontrando ya bajo otros factores, ¿no? Por ejemplo, si es que ya hay una llamada telefónica, por ahí hay un mensaje que se haya puesto de conocimiento por la parte agraviada, que ese asistente está en conversaciones con la otra parte para que no se llegue a notificar, para que demore en poder sacar las disposiciones. Ahí sí, por ejemplo, podríamos hablar de un hecho delictuoso, pero como tú lo estás plasmando en la pregunta, Pablo, no, como tal no, o sea, es algo que puede suceder y sucede en la práctica, pero se puede subsanar mediante una razón por parte del asistente, se tiene que poner reconocimiento y no solamente callar, para que también el fiscal pueda hacer sus respectivos descargos ante el órgano de control, que finalmente él va a asumir la responsabilidad, ¿no? Como les digo, nosotros prestamos el apoyo a este personal fiscal, pero ellos son los responsables de la investigación. Ahora, espero ver, no sé, me escribes por favor, Pablo, si es que llegué a responder tu pregunta. Luego también Ruth me escribió al privado, ¿existe cargos de confianza como asistente en función fiscal? Quisiera saber si no existe la dirección real de la parte. A ver, vamos a la primera pregunta. ¿Existen cargos de confianza como asistente en función fiscal? Estimada Ruth, no existen cargos de confianza como asistente en función fiscal. Los únicos regímenes laborales que se tiene para asistente en función fiscal o administrativo son el régimen legislativo CAS, que es el contrato administrativo de servicios, el contrato 728, que es como un nombrado, o de lo contrario también la suplencia, ¿no? Que en caso que el nombrado 728 se encuentre asumiendo un cargo de fiscal adjunto provisional, entonces alguien va a suplir por el plazo que éste no se encuentre ocupando su plaza, como el cargo de asistente en función fiscal o administrativo. Los cargos de confianza son presupuestados y únicamente los puede proponer los fiscales, en este caso, el fiscal de la nación, porque él es el que otorga los cargos de confianza, y solamente hay en asistentes de gestión que generalmente están en oficinas administrativas o asesores que trabajan para la Fiscalía de la Nación. Entonces, antes, hasta diciembre del año 2020, si mal no recuerdo, o sea, las plazas de suplencia, por ejemplo, ¿no? Juanita era asistente en función fiscal y era nombrada, pero fue propuesta para ser fiscal adjunta provincial y ahora su plaza está libre y necesitamos a alguien en su plaza para que nos apoye con la carga laboral. Entonces yo conozco a otra persona que puede desempeñar bien sus funciones reemplazando o supliendo a la persona que fue propuesta como fiscal adjunta provincial y yo la proponía. Entonces, esa propuesta para suplencia que presentaba iba acompañado del CV de la persona a quien estoy proponiendo, que cumple con la experiencia que tuvo la persona nombrada y se le daba, o sea, evaluando todos los, que cumpla con todos los requisitos, se le brindaba la oportunidad de trabajar bajo la modalidad de suplencia. Sin embargo, eso se terminó en diciembre del 2020 porque ahora los concursos públicos que son publicados, valga la redundancia, en la página de convocatorias de la Fiscalía,
también están los concursos de suplencia. Entonces, ahora ya no se puede elegir, como se dice, a dedo las suplencias, sino también que son puestas de conocimiento a toda la comunidad para que puedan participar de estas convocatorias y puedan aspirar a un cargo de suplencia por el tiempo que el titular de esa plaza no se encuentre desempeñándose. Entonces, ya saben, si es que ven convocatorias, van a ver para 728, para suplencias y para caso. Luego, siguiendo con tu pregunta, dice, quisiera saber si no existe la dirección real de la parte a la que se va a notificar, no hay número telefónico, correo electrónico, ¿cómo se podría notificar? ¿O cuál sería la responsabilidad del asistente o fiscal? Mira, cuando ya se ha agotado todos los recursos que tú muy bien mencionas, no tenemos el número de celular, no tenemos la dirección, en la ficha RENIEC nos aparece esa dirección y no hemos notificado como 3 veces y nunca se llega a viabilizar la notificación porque hay razones del notificador que dice que esa persona ya no vive ahí hace 10 años. No tenemos recurso, que es el edicto. Para eso, la página, si ustedes pueden verificar porque es de información pública, el portal del Ministerio Público tiene dentro de los servicios que brinda la publicación de edictos del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, si esta persona quizás esté evadiendo la notificación, como muchas veces pasa, nosotros como asistente administrativo, porque ese es el trabajo del asistente administrativo, publica el edicto. Entonces, este edicto consiste en poder detallar dentro de esta página del portal qué se está notificando. Supongamos que es una disposición o es una disposición de apertura de diligencias preliminares, ¿no? Colocamos qué nombre tiene la disposición, asimismo el número de la disposición escaneada se sube a el archivo a la página del portal del Ministerio Público y el nombre de la persona a quien se quiere notificar. Posteriormente se explica la notificación y esa publicación va a aparecer en la página, en ese portal, por 3 días. En realidad por 4 porque es el día que se publica y los 3 días posteriores, pero hábiles. Supongamos que es publicado el día viernes. Entonces nosotros imprimimos esa constancia de notificación de edicto del día viernes. Sin embargo, el día sábado y domingo son días calendario, no son días hábiles, no se consideran para el cómputo del plazo de la notificación. Entonces seguiría a imprimir las constancias del día lunes, martes y miércoles. Pero como ven, hay otras formas de poder notificar, en este caso, a las personas que están evadiendo cualquier tipo de responsabilidad, y no solamente por los medios ya conocidos, que son la dirección, el teléfono, el domicilio laboral, etc. Carmen Retería nos dice, doctora, si al fiscal se le interpone una queja en control interno y luego de 2 meses lo archivan, ¿queda registrado en el legajo del fiscal, es decir, en el currículum? En el currículum como tal, no, Carmen Retería, pero sí hay un reporte de quejas y denuncias que emite, en este caso, el órgano de control de cada uno de los fiscales. Y muchas veces sí se tiene que presentar o solicitar para poder aspirar quizás a una ratificación, que son cada 7 años, o quizás a un nombramiento para un cargo superior. Supongamos que yo como fiscal adjunta, durante los 7 años que me desempeñé en un despacho penal corporativo, tuve 2 quejas, o 3 quejas. 2 de ellas fueron archivadas y una de ellas se me impuso sanción, supongamos por demora o retardo en el trámite de una carpeta. Entonces yo ahora, después de 7 años, me presento ante la Junta Nacional de Justicia porque quiero postular al cargo de fiscal provincial titular. Entonces ellos, durante toda la etapa de la convocatoria, me van a pedir ciertos documentos antes de poder llegar a la etapa de entrevista. Entre ellos van a poder, va a ser definitivamente si yo he tenido alguna queja o denuncia dentro del tiempo en que me he desempeñado como fiscal adjunta. Supongamos de que he tenido las 3 quejas, ¿no? Entonces en la entrevista muchas veces, y les recomiendo poder revisarlas en YouTube, ahí están, aunque es del anterior CNM, pero están las entrevistas para fiscales titulares, ya sean adjuntos, provinciales o superiores, y ahí se van a dar cuenta de las preguntas que les hacen, en este caso a los que están aspirando para fiscales titulares, y es público porque todas las entrevistas son públicas.
y ahí les preguntan por algunas quejas que hayan tenido. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo mucho que estaba viendo una entrevista para fiscales adjuntos de una fiscalía de familia, y al lado fiscal que había sido fiscal adjunta y estaba postulando para el cargo de fiscal provincial, le preguntaron, ¿no? Doctora, usted en el año 2015 tuvo la queja de tal señora que supuestamente usted no llegó a la diligencia porque dijo que no se encontraba, pero estaba de turno. Entonces, por más que ese proceso administrativo en la OTSI haya sido archivado, ella tiene que explicar cómo es que sucedieron los hechos, porque obviamente a la persona que está entrevistándola le interesa por qué fue quejada. Puede ser que haya sido una queja maliciosa, porque muchas veces pasa y lo vemos en la práctica, pero también pasa de que puede que sí, la fiscal no haya mantenido una conducta eficiente y proba dentro de la investigación. Y esto definitivamente va a afectar a todos los sujetos procesales, sobre todo a quien está pidiendo, reclamando un derecho, ¿no? Que es el presunto agraviado o la víctima. Es por ello que es muy importante saber y conocer que cuando uno se desempeña en un cargo público está expuesto a este tipo de quejas, porque no todos se van a conformar con la decisión que tomes, pero mientras uno tenga los recursos para poder defenderse, y también, claro, que todas las opciones que tuve dentro de la investigación fueron diligentes, entonces no va a existir ningún problema en realizar tus descargos y que posteriormente se logre archivar ese proceso que puede haber sido instaurado o aperturado por un quejoso que tiene solamente una intención o un ánimo revanchista, ¿no? Como muchas veces pasa. Es importante poder actuar siempre diligentemente, siempre bajo los plazos que se maneja el nuevo Código Procesal Penal, y también, ¿no?, con el respeto de todas las garantías que le asisten al imputado. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? En primer lugar, felicitarle, doctora, por todo lo que nos explica, todo lo que nos dice. Muy agradecido. Mi preguntita es respecto a la experiencia específica y a la experiencia general, que muchas veces nos dicen al momento de postular, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos diferenciar? Y en el caso que estamos ya trabajando en el Poder Judicial, ¿podemos también eso acreditar como experiencia específica para el caso fiscal? Muchas gracias, doctora. Sí, gracias por tu pregunta, en realidad muy importante, y poder absolverla también para que puedan tenerlos todos muy claro. Por ejemplo, voy a empezar con lo de asistente administrativo y ya luego con asistente en función fiscal. Como asistente administrativo, siempre se pide 1 año de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado, realizando las funciones que son concernientes o están relacionadas al cargo que postulan. Por ejemplo, si recién he terminado la universidad, ya terminé mi 6º año de la universidad de la carrera de Derecho, e hice CESIGRA. Entonces, el CESIGRA, la constancia de CESIGRA va a ser suficiente para acreditar la experiencia laboral en el sector público, porque cuenta como 1 año de experiencia laboral. Sin embargo, si no se logró hacer el CESIGRA, pero se tuvo prácticas preprofesionales en una institución determinada, por ejemplo, en OCE. Entonces, si bien es cierto, las funciones no están totalmente relacionadas, pero si, por ejemplo, el cargo fue de asistente legal o practicante preprofesional, sabemos de que ahora las normas laborales, ahora último salió de que están considerando las prácticas preprofesionales de 1 año como si fuera de medio año. Incluso la experiencia de asistente legal como estudiante universitario también cuenta. Entonces, si por ejemplo yo terminé la universidad y no tuve CESIGRA, ese último año me desempeñé como asistente legal en un estudio jurídico, pero también veía temas de derecho penal y están relacionados con las funciones que tiene esa plaza a la cual postulo. Entonces yo voy a solamente acreditar con la constancia o contratos de trabajo con ese estudio jurídico de que he realizado esas funciones. Algo que también es muy importante poder recalcar es que
cuando ustedes presenten la constancia que ha sido emitida por el estudio jurídico donde ustedes han estado laborando como asistentes por un año, porque es lo que pide para asistente administrativo, pueda mencionar en el contrato, por lo menos, las funciones que estén relacionadas a lo que van a desempeñar en el Ministerio Público. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo estuve en un estudio jurídico pero solamente me dediqué a ver temas civiles? O sea, solamente vi temas de demandas de alimentos, tenencia, de divorcio, o de mejor derecho de propiedad, y yo estoy postulando para una plaza como asistente administrativo, pero en una Fiscalía Provincial Penal. Las funciones son completamente distintas. Entonces, yo me imagino que la mayoría de ustedes tienen afinidad por el derecho penal, o si es por civil, por una fiscalía civil o de familia. Entonces, siempre tienen que tener presente y recordar de que a la plaza que postulan, ustedes tienen que revisar bien cuáles son las funciones y tienen que estar conectadas o tienen que tener algún tipo de relación con la experiencia que ustedes van a acreditar. Pero en teoría, es un año de sector público para asistente administrativo o un año en sector privado, pero con las funciones relacionadas al puesto. Y si ustedes postulan y todavía no han terminado la universidad y, por ejemplo, acreditan el año de experiencia y les dicen no apto, ustedes pueden interponer un recurso de reconsideración se presenta ante Potencial Humano, que es el encargado de la convocatoria, ¿no? Que se le debe modificar o reasignar otro puntaje porque ustedes están acreditando en definitiva la experiencia en el sector privado, porque tienen la constancia o los contratos de trabajo de este estudio jurídico. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los asistentes en función fiscal? Ahí sí es totalmente diferente, porque la experiencia que cuentan como asistente en función fiscal es solamente desde que se obtiene el grado de bachiller. Entonces, la única excepción va a ser cuando se ha hecho el CESIGRA, porque sí cuenta el año de CESIGRA, que es el último año de estudiante de la carrera de Derecho, y supongamos de que hice el CESIGRA el sexto año. Entonces yo todavía no soy bachiller, soy estudiante, pero ya tengo el año de experiencia en el sector público. Y el año siguiente, cuando yo ya soy bachiller, tengo otro año de experiencia, pero en el sector privado, cumplo con los requisitos para asistente en función fiscal. Porque para asistente en función fiscal nos piden un año de experiencia en el sector público obligatorio. Entonces, sí o sí, debo contar con el año de experiencia en el sector público y un año de experiencia general que puede ser en el sector público o privado. Entonces, para ello, se va a contar, si por ejemplo no tenemos el CESIGRA, solamente desde que es bachiller, los 2 años siguientes, uno del sector público y uno del sector privado. Aunque nunca se sabe con potencial, porque, bueno, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal aquí en Lima, se aperturaron como 187 plazas en unas convocatorias y solamente pidieron 2 años de experiencia general, no pidieron en el sector público, pero eso es una excepción totalmente a lo que se da común o frecuentemente, porque casi siempre, como te menciono, piden tener el año en el sector público. Espero haber podido absolver tu pregunta. Ahora, Espinosa Borda nos está escribiendo al chat y nos dice, yo hice práctica preprofesional 6 meses y luego sigo practicando en el mismo estudio. Ya voy por 1 año y medio. ¿En qué año de la carrera te encuentras o en qué ciclo exactamente? Es importante que la experiencia que tú pretendas acreditar, ya terminaste. Bueno, si tienes esa práctica profesional, preprofesional los 6 meses después del 4.º año y el tiempo que tienes ahora se completa el año, puedes postular para el cargo de asistente administrativo. Aún no como asistente de función fiscal, porque como te menciono, si no tienes el sector público como año de experiencia, tienes que esperar ser aún bachiller para que se cumpla los 2 años de experiencia general.
No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, disculpe, en ese caso, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Valeria. En ese caso, no sé si estoy entendiendo bien. Si no soy bachiller y no han pasado los 2 años, ¿no puedo postular como asistente en función fiscal? Ajá, para ser asistente en función fiscal necesariamente tienes que ser bachiller, tener año de experiencia en el sector público. Pero como te digo, la única excepción es que el año de sector público tuviste con el SIGRE, sí es considerado como año de experiencia por un año, que son solamente 11 meses. Casi, ¿no? En ese caso, primero tendría que Te hacer faltaría igual un año más. asistente administrativo. Tendría que hacer primero administrativo. Administrativo en primer lugar, o no sé si también no tienen de asistente administrativo trabajado en como institutos afines al plazo, pero para asistente en función fiscal solicitan que seas bachiller. Y como te mencioné,